Mm, Listo, parece que ahí está. Bueno, ok. Pues bienvenidos, bienvenidas otra vez por acá a este curso breve sobre filosofía del derecho, específicamente filosofía del derecho animal, ya habíamos señalado. Y bueno, esta sesión va a tratar en torno a un autor muy importante dentro de los marcos jurídicos antiguos, que sin duda pues nosotros somos herederos de esos marcos, como fue esta compilación que se hizo por parte de Justiniano, y pues que de alguna u otra manera son como el tatarabuelo, ¿no? de nuestro derecho. Entonces, vamos a tratar sobre un autor que es muy citado en este digesto, y que es Ulpiano y que sin duda pues nos puede dar algunos principios, fundamentos, ¿no? Para crear un orden jurídico para los animales no humanos. En la vez sesión pasada alguien por ahí preguntaba si la Declaración de los Derechos Animales podría ser una base, ¿no? Para crear estos derechos. Yo señalaba que no necesariamente, porque pues hay un debate alrededor de esta declaración, de cómo se elaboró y quiénes la firmaron, y sin duda pues hay ciertos límites donde los mismos estados miembros podrían decir: Yo no la he firmado", y por lo tanto, sí, bueno, sí, la que firmaron, ¿no? Como es la Declaración de los Derechos Humanos, no necesariamente es vinculatoria a los marcos jurídicos, pues imaginémonos algo que no han firmado, pues todavía menos, ¿verdad? Entonces, supongo yo que dentro de las investigaciones que vamos haciendo sobre este digiesto, que vuelvo a insistir, es base fundamental de nuestro derecho, es posible encontrar otras bases, ¿no? Y en este caso diríamos, Ulpiano va a ser un referente sin duda. Ahorita les voy a decir por qué, son varias las cuestiones. Bueno. Como hemos tratado a lo largo del curso, hemos dicho que la tradición naturalista a la cual va a corresponder este autor, por cierto, pues los animales han sido considerados como bienes, bienes muebles, bienes inmuebles, ¿no? Y para entender por qué esto ha sido así, pues sin duda hay que recurrir a las categorías jurídicas presentes, a estas categorías, para encontrar su origen, ¿no? ¿Cuál es el origen de estas categorías, principalmente en el derecho romano germánico? Bueno, al de alguna u otra forma, yo digo, cuando yo leo a Hans Kelsen y él hace ciencia del derecho, ¿no? O se propone a través del análisis de los conceptos hacer ciencia del derecho, me parece que es lo más adecuado a la hora de tener una lógica y una coherencia, cuando decidimos, ¿no? Quiénes sí y quiénes no entran dentro de los marcos jurídicos como protegidos. Bueno, entonces el análisis de los conceptos, en este caso antiguos, no solo nos va a permitir conocer su espíritu, ¿no? Como un poco lo hemos estado señalando cuando hemos revisado algunos de ellos, sino también apreciar el valor que tienen dentro de esos marcos jurídicos y dentro de nuestras relaciones que vamos a establecer a nivel legal con ellos, ¿no? Bueno, además también pues nos van a ayudar a comprender, ¿no? Su relación descriptiva. En el caso de los derechos de los animales, por supuesto, su alcance va a ser desde una perspectiva analítica, pero también desde una perspectiva práctica, ¿no? Ya que también pues hemos señalado, son dos cuestiones distintas, pero que sin duda pues atañen en este caso al bienestar o al malestar de los animales. Bueno. Ya un poco habíamos señalado que efectivamente dentro del derecho natural, que tiene su origen en la Grecia antigua, ¿no? Y que decíamos con los estoicos principalmente, bueno, hemos visto que ésta se ha mantenido en esa postura que yo llamo humanocéntrica, que anteriormente podría ser antropocéntrica, ¿no? Sin embargo, esta noción de derecho natural no ha sido exclusiva de este marco jurídico marcado en lo humano meramente, ¿no? Sino que también tenemos dentro de este apoyo que se ha gestado para crear los derechos humanos, también tenemos en el Corpus Juris Civilis, tenemos una definición distinta sobre lo que significa derecho natural, ¿no?
Y bueno, en este caso recurrimos a Domicio Annio Ulpiano, que bueno, él es de origen fenicio, y es un autor muy, muy, muy prolífico. Se tiene registro de más de 83 libros, ¿no? Según Beltrán. Y bueno, nos dice que en estos libros, pues hay una sección muy importante que nos habla acerca de diferentes normatividades sobre diferentes temáticas, ¿no? Bueno, entonces, para entender más o menos a qué nos estamos refiriendo, les voy a mostrar una imagen referente a esa definición específicamente. Déjenme la pongo por acá para entender a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y que se encuentra dentro del digiesto como tal. A ver, vamos a ver, aquí está. Mm, Bueno, aquí, pues como podemos apreciar, es Justiniano, es decir, este recopilador que nos va a enunciar qué dice Ulpiano sobre el derecho natural. Y dice, es derecho natural el que la naturaleza enseñó a todos los animales, pues este derecho no es exclusivo del género humano, sino común a todos los animales que nacen en la tierra y en el mar, y también a las aves. De ahí proviene la unión del macho y la hembra, que nosotros llamamos matrimonio. De ahí la procreación de los hijos. De ahí su educación. Dice, déjame mostrar. Pues vemos que también los animales, incluso las fieras, parecen tener conocimiento de este derecho. ¿Sí? Bueno, como ustedes pueden apreciar, es falso, totalmente falso, señalar que el derecho natural es único y exclusivo de los humanos, ¿sí? Y cuando digo que es único y exclusivo de los humanos, me refiero a definiciones específicas que también encontramos dentro de este digiesto, es decir, dentro de este Corpus Iuris Civilis, donde Gallo y Paulo enuncian que efectivamente el derecho natural es exclusivo de los humanos, ¿no? Pero aquí tenemos a otra definición dentro de este mismo texto que ha sido el pilar de nuestros derechos, que señala que el derecho natural es de todos los animales, incluidos nosotros. Entonces, si nosotros queremos edificar, a mi parecer, pues, desde la filosofía del derecho, queremos edificar un nuevo derecho para los animales, bueno, habrá que recurrir a los orígenes de los conceptos que atañen a la creación de derechos. ¿Y cuáles son los conceptos que atañen a la construcción de derechos? En el caso humano, vamos a seguir como una analogía para que me entiendan. Entonces, si en el caso de los derechos humanos hemos recurrido a las teorías naturalistas que se encuentran en el Corpus Iuris Civilis, específicamente aquí los encontramos en el digesto, nos damos cuenta que bueno, también los derechos de los animales pueden surgir de la misma manera, es decir, que sigan el mismo proceso, ¿no? Y el proceso elemental sería recurrir a esta definición, es decir, no nos estamos sacando nada de las mangas, no estamos introduciendo algo nuevo, sino que nos estamos refiriendo a cosas que ya el derecho nos propuso desde sus tiempos más antiguos y del cual efectivamente nosotros somos herederos, ¿no? Entonces habrá que buscar esta definición, habrá que trabajarla bastante y por supuesto seguir el proceso que siguieron en el caso de los humanos, ¿no? Para ir reconociendo a todos los humanos. Bueno, creo que es maravillosa la cita. Digo, yo cuando me la he encontrado hace bastantes años, yo dije, aquí está la base, ¿no? La base que tendríamos que seguir. Bueno, voy a dejar de compartir esta hermosa definición para seguir con el análisis, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que tendríamos que resaltar, pues, es que esta noción de derecho natural, por una parte, no tiene nada de metafísica. Si ustedes se fijaron, no hablaron que de
que de la dignidad o del espíritu o la razón o X, ¿no? No, fue muy claro, no dice solamente es el que ha enseñado a todos los animales, porque este derecho enseña a los animales a cuidar a sus hijos, a procrearlos, ¿no? A juntarse con otros entre macho y hembra, ¿no? Entonces, no nos está hablando de ninguna metafísica, sino más bien de una cuestión de hecho real que Ulpiano seguramente vio al observar a otros animales, ¿no? Lo que hoy conocemos como la ciencia de la etología, pues, ¿no? Que la etología observa el comportamiento de animales humanos y no humanos, ¿no? Bueno, entonces, eso sería el primero. Tendremos que resaltar que esta noción no tiene un contenido metafísico y por lo tanto no estamos siendo arbitrarios, sino hay una observación, ¿no? Segundo, que su punto de partida es, si nos fijamos, fue la animalidad, ¿no? La animalidad de la que participan los humanos, porque dice la definición, déjenme otra vez por acá, decía, mm, dice, pues vemos que también los animales, incluso las fieras, parecen tener conocimiento de este derecho. Y bueno, dice, de ahí proviene la unión del macho y hembra que nosotros luego llamamos matrimonio, ¿no? De ahí la procreación de los hijos y de ahí de la educación. Entonces está partiendo de una animalidad y que luego nosotros participamos de esa animalidad, ¿no? De esos comportamientos animales que vemos a nivel general, pues nosotros también participamos porque somos animales, ¿no? Bueno, entonces para Ulpiano diríamos, no existen los humanos por un lado y los animales por otro. Más bien, los animales o dentro del concepto de animal están incluidos los humanos, ¿no? Por tanto, diríamos que el derecho de vivir lo tienen todos los animales, ¿no? Así como el derecho de reproducirse, así como el cuidado de los más pequeños. Es decir, estos tres derechos, por supuesto, el primero es indispensable, ¿no? Hablar del derecho a vivir, pues es indispensable para cualquier sujeto. Los esclavos, por ejemplo, decíamos, al ser categorizados como cosas, pues no tenían el derecho de vivir pleno porque en cualquier momento el dueño, ¿no? Podía matarlos, ¿no? En el caso de los animales sucede lo mismo mientras estén categorizados como cosas. Pero si recurrimos a esta definición y si señalamos que efectivamente esta definición tiene una validez porque se encuentra inscrita en el tatarabuelo, si así lo podemos llamar, ¿no? De nuestro derecho, bueno, pues entonces tendremos que decir que el derecho básico de los animales es el vivir, por lo tanto también el reproducirse al unirse con otros de su especie, pero decidirlo por ellos mismos, no lo que hacemos en las granjas industriales, ¿no? Y por supuesto el cuidado de los más pequeños, ¿no? Es decir, el cuidado de sus crías como tal, ¿no? Nelly, A ver, sí. perdón, nada más, ¿él fue el primero que definió el derecho natural? Derecho natural lo podemos Ajá, ¿cómo es? en tres autores juristas como él Oh, dentro ujú. del digesto y es Gallo, Paulo y Ulpiano. En el caso de Gallo y Paulo, encontramos que ellos su definición es humanocéntrica. Ellos les dicen que el derecho natural es derecho único y exclusivo de los humanos. Como los estoicos lo habían planteado, que luego Cicerón, cuando introduce esta visión naturalista al derecho, pues únicamente los humanos, ¿no? Es decir, esta definición que también se encuentra dentro de este digesto, donde se encuentran estos dos autores, es, digamos que está a la par. En realidad, no se tiene un registro exacto de cuál fue la primera definición sobre el derecho natural. No hay un registro exacto. Lo que sí podemos decir es que estos, cuando se compilan, cuando Justiniano comienza a compilar todas estas normatividades, ahí mete esas definiciones, esas tres definiciones. ¿Sí? Maestra, disculpe, ¿podría repetir el nombre de la compilación? Ajá, es Corpus Iuris Civilis. Gracias. Sí, ok. Bueno, dentro de esa compilación, entonces, pues encontramos este derecho, ¿no? Bueno, estaba señalando el análisis que yo hice, pues, de esta definición y algunas reglas que nos va a proponer Ulpiano. Entonces, en esta definición también vamos a encontrar
tres grandes preceptos que nos establece Ulpiano dentro de sus reglas. Hay un texto que ojalá lo puedan conseguir, se llama Las reglas de Ulpiano, es este texto, y bueno, en él se hace un análisis muy importante sobre lo que las propuestas un poco de este autor dentro del digesto, ¿no? Y en él encontramos tres preceptos. ¿Cuáles son estos tres preceptos? Vivir honestamente, no dañar al otro y dar a cada uno lo suyo. Si se fijan, el primero, vivir honestamente, pues no tiene mucho que ver con la cuestión jurídica, sino más bien con una cuestión moral, ¿no? Vivir honestamente, pues lo decidimos cada uno, ¿no? Pero los dos últimos, el no dañar a otro y el dar a cada uno lo suyo, siguen siendo preceptos del derecho. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque de alguna de otra manera es que en el marco jurídico los actos suponen algunos significados, ¿no? Donde efectivamente, pues si estamos hablando de no dañar a otro, aparece el marco jurídico del, los códigos penales, ¿no? Es decir, si haces esto dañando a otro, pues te sancionamos, ¿no? Entonces ahí se pone en evidencia que el precepto de Ulpiano efectivamente sigue siendo vigente. En el caso de dar a cada uno lo suyo, se ha inscrito principalmente en lo que llamamos el derecho distributivo en filosofía, pero que también de alguna de otra manera dar a cada uno de los suyos supone una serie de normatividades, ¿no? Donde señalamos, ¿no? Quien, por ejemplo, tiene deberes y obligaciones, dar a cada uno lo suyo, pues tiene la obligación, ¿no? De pagar impuestos, de, no sé, no dañar a otros, no invalidar las normatividades, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. eh, Ahora bien, hay que entender para poder relacionar el derecho natural con el derecho positivo, es decir, esta visión que se encuentra aquí en el Corpus Juris Civilis de Rupiano, para relacionarlo ahora en nuestra Constitución o en cualquier otro marco jurídico, hay que entender que el reconocimiento jurídico de estos actos supone significados morales, es decir, no están totalmente aislados, ¿no? ¿Cómo es esto? Pensemos nosotros que el derecho positivo y el derecho natural no se excluyen totalmente. ¿Por qué no se excluyen? Bueno, hay un autor muy importante que es Robert Alexi, es un jurista también, filósofo del derecho también, te diríamos. Y bueno, Alexi nos propone, para poder entender esta unión entre el derecho, tres cuestiones. Nos dice, bueno, primero, la inclusión de principios y argumentos morales en el derecho existen, ¿no? Cuando nosotros revisamos el derecho, nos damos cuenta que efectivamente existen principios y argumentos morales, ¿sí? Morales, ¿por qué? Porque nos dicen qué es lo correcto, qué es lo justo, qué es lo bueno, ¿ok? Ese es un primer vínculo. Si se fijan, ya hay un primer vínculo donde el derecho sí tiene cuestiones morales, es decir, el derecho positivo y el derecho moral o iusnaturalismo, como le quieran llamar. Bueno, punto número dos, diría Alexi, además, el contenido del derecho está delimitado por la moral. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros comúnmente pensamos que a nivel social, que una norma es injusta, bueno, acudimos y decimos, a ver, esta norma es injusta y por lo tanto hay que cambiarla, ¿no? Pensemos en el caso de las mujeres, ahora que somos la mayoría aquí mujeres, pensemos en el momento en que nosotras nos dimos cuenta, con las sufragistas del siglo XIX, nos dimos cuenta que nosotras teníamos que ser reconocidas y que la norma que decía que nosotras no teníamos un vínculo jurídico, es decir, no podíamos votar, no podíamos llevar a cabo nuestro derecho de elegir, no sé, con quién casarnos, etcétera, ¿no? Que estudiar, lo que sea. Bueno, en ese momento, efectivamente, nosotros comenzamos a delimitar esa ley a través de la moral, es decir, a través de lo que consideramos justo, correcto, ¿no? Entonces, vemos a lo largo de la historia del derecho que efectivamente el contenido del derecho está delimitado por la moral, ¿sí? Es decir, qué es lo correcto y qué es lo justo, ¿sí? Bueno, y por último, dice Robert Alexi, además, la moral es fundamentalmente un deber
de obediencia al derecho. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros reconocemos que el derecho es justo, de alguna manera ya estamos dándole un tinte moral. Cuando nosotros reconocemos que vamos a obedecer una ley, es porque ya le estamos dando un tinte moral, es decir, de justo o de correcto, ¿no? Entonces ahí ya otra vez aparece esa relación derecho, derecho positivo, derecho natural. Por derecho natural entiendan moral, para tenernos un poco más a estas definiciones, ¿no? Entonces ahí ya tenemos que efectivamente la definición de Ulpiano eh, que nos muestra en este derecho natural, no solamente es clara, ¿no? Sino que además se puede acercar al derecho desde nuevos ángulos, al derecho positivo, ¿no? Desde nuevos ángulos y pensemos nosotros en esta propuesta de Robert Alexi. Bueno, lo más relevante del contenido de esta definición del derecho natural, pues sin duda es que los animales, por una parte, deseamos vivir, ¿no? Deseamos decidir sobre nuestras vidas y además cuidar a los más pequeños, ¿no? Cuando Ulpiano señala que este derecho es de todos los animales y dice que pues de alguna manera buscamos el vínculo con otras parejas, ¿no? Y tenemos hijos y los queremos cuidar, pues estamos diciendo en pocas palabras que deseamos vivir, pero además deseamos decidir sobre nuestras propias vidas porque los animales, al igual que nosotros, se unen con quien más les conviene o quieren, ¿no? Y además, pues cuidar de los más pequeños, ¿no? Como una forma de encuentro, pues, con nuestra animalidad que compartimos con otros seres, ¿no? Sin embargo, ¿cómo hacerle, no? Nos podríamos preguntar la inclusión de todos los animales en el derecho natural. Bueno, Ulpiano dice, los que nacen en el cielo, los que están en la tierra, y dice, y las aves, ¿no? Es decir, los que están, perdón, los que nacen en el cielo, las aves, los que nacen en la tierra y los que nacen en el mar, ¿no? Cuando dice, no dice en el cielo, sino dice las aves. Entonces ahí incluiríamos a todos los animales. No son unos animales, perros y gatos, como a veces queremos nada más pensar, ¿no? Sino son todos los animales, porque él lo señala muy claramente, ¿no? Enuncia los que están en la tierra, los que se encuentran en el agua y las aves, ¿no? Es decir, los que se encuentran en los cielos, ¿no? De esta manera, entonces, diríamos, ahí podríamos incluir a todos los animales. ¿Esto va a ser progresivo? Pues claro, tendría que serlo como también lo sucedió en el caso de los humanos, ¿no? Aunque el derecho natural, la definición del derecho natural humanocéntrica de los estoicos y de Gallo y Paulo señalaban que todos los humanos, por el simple hecho de haber nacido humanos, teníamos ese derecho, teníamos ese valor intrínseco para ser reconocidos por ese derecho natural. Bueno, en los marcos jurídicos, si nos fijamos, fue paulatino y primero fueron los hombres libres atenienses, luego todos los hombres, luego las mujeres, luego los niños, ¿sí? Entonces podría ser paulatino en el caso también de los animales, ¿no? Esta versión me parece muy adecuada. Ahorita voy a señalar una cuestión que Ulpiano nos propone para manumitir, es decir, liberar a algunos animales. Pero espérenme un poquito para llegar a eso. Bueno, entonces, lamentablemente, como ya lo hemos dicho, esta definición no fue aceptada por todos los pensadores del derecho natural en la jurisprudencia romana, ¿no? Tampoco, como ya lo hemos dicho, la tradición naturalista moderna, es decir, estos que se llamaban racionalistas, pues obviamente tampoco la aceptaron de alguna u otra manera o la dejaron olvidada, ¿no? En el caso de otros, pues incluso han señalado que, por ejemplo, Bloch ha señalado que esta versión de Ulpiano sobre el derecho natural, pues más bien pierde para nosotros ese orgullo y ese esplendor, ¿no? Nos quita ese orgullo y ese esplendor porque pues nosotros somos la imagen y semejanza de Dios, ¿no? La especie por excelencia. Pero bueno, que estas cosas yo no me detengo mucho porque me parece pues que son sumamente arbitrarias, ya que estamos hablando de una religión y las religiones son particulares, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo argumentar la relevancia de un derecho natural como el de Ulpiano y, por supuesto, su vigencia en las sociedades actuales? Bueno, primero, vamos a pensar que
al ser un derecho que acepta como punto de partida el hecho de la animalidad, es decir, la animalidad de los humanos y no humanos, entonces no existe una distinción ontológica entre estos procesos, ¿no? Que pueden ser el comportamiento animal y, por supuesto, las cuestiones que tienen que ver con la moral, como lo es el dolor y el sufrimiento, ¿no? Ahora bien, ¿esto cómo podríamos evidenciarlo todavía más? Si nosotros nos vamos a las teorías de la evolución y a las evidencias que tenemos, ¿no? Sobre efectivamente que todos los animales provenimos de un tronco común o de un ancestro común, bueno, en el caso de los animales, en su variedad, pues efectivamente seríamos como parientes, parientes unos más lejanos de otros, ¿no? Y por lo tanto, entonces hablaríamos de que este punto de partido de la animalidad, de la definición de Ulpiano, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque entonces diríamos que los humanos somos animales y como animales ahora hay que reconocer a otros animales en ese derecho natural porque somos parientes, parientes evolutivamente hablando, ¿sí? No parientes en el sentido del ADN como luego lo suponen para poder alejar a los animales, ¿no? Entonces ya tenemos a mi parecer, pues ya tenemos un elemento muy importante que podrían o que podríamos apoyarlo en las investigaciones de las teorías de la evolución, de las neurociencias, de la biología molecular, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ese sería un primer momento. Bueno, ahora bien. Dentro de esta misma definición de Ulpiano, no implica que los animales tendrían los mismos derechos que los humanos. Eso es bien importante aclararlo porque luego también, ¿no? Hay esa falsa creencia de que entonces los animales van a votar, entonces los animales, ¿no? Van a ir a la escuela, entonces bueno, no estamos diciendo eso. La definición de Ulpiano, sí, como lo apreciamos en un momento, habla de derechos naturales en los que participamos humanos y animales. Es decir, hay intereses que compartimos con otros animales, pero hay otros intereses, por ser diferentes especies, que no compartimos con esos animales, ¿no? En el caso, pensemos de un perro tiene el interés, pues, de orinar, no sé, en los árboles, ¿no? Bueno, nosotros tenemos otro interés como puede ser el estudiar. Ah, bueno, somos distintas especies y al perro no le interesaría estudiar porque a él no le sirve para nada estudiar en su vida cotidiana, ¿no? Bueno, a nosotros tampoco nos serviría como quizás algún otro animal que escala árboles, pues no nos serviría de nada, porque vivimos en estas sociedades, en estas ciudades, que por cierto hay muy pocos árboles muchas veces, ¿no? Y entonces no tendríamos el interés de saber trepar árboles, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, esa definición de Ulpiano, vuelvo a insistir, no significa que los animales van a tener los mismos y totales derechos que nosotros, ¿no? Sino solamente que vamos a compartir algunos derechos, lo que luego algunos autores en las cuestiones humanas hablan de los derechos fundamentales, ¿no? Bueno, en el caso de los animales, humanos y no humanos, también podríamos crear derechos fundamentales para animales en general, incluidos nosotros, ¿no? Y bueno, esos derechos, diríamos, tendríamos que positivarlos, ¿no? De alguna o de otra forma. Bueno, ahora bien, dentro de los tres principios que enmarqué, que eran vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo, bueno, estaría en la base de cualquier contenido positivo del que nosotros llamaríamos el derecho natural animal. Si se fijan, ya cambió un poco el concepto, ya no es solamente derecho natural, sino vamos a hablar de derecho natural animal, donde estamos incluidos también nosotros, vuelvo a insistir, ¿sí? Derecho natural animal, ¿sí? Bueno, entonces, bajo esta definición, podemos ver que hay una continuidad teórica que podríamos decir, bueno, hay que sostenerla con qué? Hay que sostenerla con argumentos, ¿no? Con evidencias, con otras formas para teorizar y positivar estos derechos de los animales, ¿no? Bueno, si queremos pensarlo de otra forma, diríamos, bueno, el derecho natural va más allá de lo humano. El derecho natural animal
va más allá de lo humano, ¿no? Y podría contribuir, por supuesto, a crear nuevas normas jurídicas, por supuesto, a favor de otros animales, pero sin que esto quiera decir que vamos a ir en retroceso a nuestros derechos, ¿no? Porque eso también es algo bien importante en los marcos jurídicos. Al menos bajo la perspectiva de Luigi Ferraioli, por ejemplo, que nos habla acerca de los derechos fundamentales, dice, bueno, los derechos fundamentales no pueden ir en retroceso, es decir, no podemos ahora quitarle derechos a los humanos, ¿no? Bueno, si hablamos del derecho natural animal, no le estaríamos quitando ningún derecho a los humanos, ¿sí? Es decir, no iríamos en retroceso, seguiríamos en avance. ¿Cómo es esto? Pero si ya vamos a dejar de usar animales, pues nos están quitando derechos, alguien podría pensar, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a dejar de usarlos para cubrirnos nuestros cuerpos con sus pieles. Ay, nos estás quitando el derecho a vestirnos. No, no se está quitando el derecho a vestirse. Lo único que se está quitando es el derecho a usar las pieles de otros animales porque es injusto, porque es incorrecto. ¿Sí? Bueno, entonces ningún derecho se va a quitar. ¿Me estás quitando el derecho, a entretenerme, a divertirme? No, puedes divertirte y entretenerte con espectáculos sin animales, con espectáculos realizados por humanos, ¿no? Acróbatas, yo qué sé, ¿no? Entonces, si nos fijamos y nos ponemos serios, no estamos quitando ningún derecho. Lo único que estamos haciendo es restringir algunos derechos porque causan daño a alguien más, ¿no? En algún momento yo he señalado esta idea también de la pedofilia, ¿no? Cuando al pedófilo se le dice no puedes ejercitar esa práctica porque dañas a alguien, en ningún momento se le está quitando su derecho a tener relaciones sexuales. Puede seguir teniendo relaciones sexuales, pero consensuadas con alguien adulto. Entonces, si se fijan, es lo único que se está haciendo, restringir, pero en ningún momento estamos en retroceso, ¿no? Como lo señala Luigi Ferraioli. Me parece que eso también habrá que puntualizarlo a la hora de hablar del derecho natural animal. ¿Sí? Bueno, eh, por otra parte, este principio de no hacerle daño al otro, ¿no? Ulpiano nos invita a tener una responsabilidad civil de, pues, muchos ordenamientos occidentales, ¿no? Es cierto, por una parte, que podríamos decir, bueno, ¿cómo llevar a cabo este derecho? Es cierto que lo que podríamos hacer es usar la lógica, es usar este, los conceptos, es usar las evidencias, ¿no? Y no salir de la nada. Es decir, muchas veces nosotros pensamos que hay que recurrir únicamente al derecho comparado, ¿no? Que se está haciendo en la actualidad en otros marcos jurídicos para luego querer traerlos a nuestro país, ¿no? En el caso que Antonio ya alguna vez nos ha relatado, esto no necesariamente tiene que suceder así porque muchas veces los marcos jurídicos de cada país son muy distintos. Entonces, ¿a qué recurrir? A mi parecer, todos estos estados que están basados en esa idea del constitucionalismo, ¿no? Que tienen su ancestro en los marcos romanos, pues hay que acudir a eso porque eso es como el tronco común que nos podría ayudar pues a edificar estas nuevas regulaciones o obligaciones ante los animales no humanos, ¿no? Bueno, en este principio de no dañar a otro, bueno, diríamos entonces que aceptaríamos que la lesión específicamente, ¿no? De un bien jurídico protegido, como nosotros comúnmente lo conocemos en el derecho, diríamos, bueno, ese bien protegido sería la vida, ¿no? Y en el caso de los animales, el no causar daño a otro sería el no lesionar ese bien jurídico que nosotros llamamos el derecho a la vida. ¿Sí? Y esto se encuentra nuevamente dentro de la definición de Ulpiano, ¿no? El obstáculo para lograr esto, pues sería, por supuesto, un arduo trabajo que tendríamos que hacer, pero también diríamos que el derecho actual, al no tomar en consideración estos antecedentes, ¿no? Pues se queda en una cuestión humanocéntrica y ese sería también, por supuesto, pues un obstáculo para poder lograr este derecho natural, ¿no? Ahora bien, mm,
alguien puede decir, bueno, ¿qué pasa con todos estos animales? ¿Incluiríamos animales silvestres, animales domésticos, animales libres? Diríamos, el caso de la definición de Ulpiano, al ser positivado y guiado por el principio de no hacer daño al otro, o alterum no ladere, como es en latín, diríamos, protegería los bienes jurídicos básicos enunciados en la misma definición de Ulpiano, es decir, el derecho a la vida, que implica el respeto a sus cuerpos y a su entorno, el de decidir sobre sus propias vidas, que se traduce en libertad, y por supuesto el decidir sobre sus propias vidas, perdón, que se trata sobre la libertad, dije dos, ¿verdad? Eh, bueno, estos dos me parecen muy importantes como bienes específicos porque comprenderían la responsabilidad tanto civil y penal, de los sujetos en obligación que somos nosotros, ¿no? Entonces hablaríamos que ese principio de alterum no ladere o no hacer daño a otro estarían en estos dos, ¿no? La vida y decidir sobre sus propias vidas. Y bueno, imagínense, ¿no? Obviamente, pues encontrarnos a un jurista que eh, haya puesto, como yo les decía, que haya puesto entre paréntesis sus prejuicios y sea capaz de escuchar nuevas propuestas, a mi parecer lógicas, a mi parecer analíticas y con evidencias suficientes, pues sería como un logro tremendo, ¿no? El podernos encontrarlo y poder llevar a cabo una codificación, ¿no? Bueno, esta positivación o codificación, como les decía, tendría que ser transitoria y tendría la función de regular la conducta, principalmente nuestra. Y ahí entra Kelsen, ¿no? ¿Por qué Kelsen? Que también lo vamos a revisar. Bueno, Kelsen nos dice que quienes tenemos obligaciones ante los demás, pues son los sujetos, en este caso, las personas jurídicas, ¿no? Pero no los animales, ¿no? Muchas veces se piensa o se hacen estas afirmaciones de que, bueno, y en el caso de los animales, vamos a regular también su conducta dentro de sus hábitats, por ejemplo, ¿no? Y no le vamos a permitir al león comerse a la gacela, pues no, no vamos a introducirnos en el mundo animal, los vamos a dejar que ellos se organicen como mejor les competa, pues si nos guste, los entendamos, eso es otra cosa, ¿sí? Entonces aquí lo interesante es que más bien lo que nosotros vamos a hacer o suponer es que efectivamente en el marco jurídico los que van a, o la conducta que va a estar regulada, mejor dicho, va a ser la nuestra, ¿no? Es decir, nosotros como obligados, ¿no? Y esta obligación, pues por supuesto, se tiene que fundar como en una amenaza o en un acto coercitivo, como ya lo hemos dicho, que está establecido principalmente en los códigos penales, ¿no? Entonces, dentro de esa evolución, de ese derecho natural, animal, que se vaya inscribiendo dentro de las constituciones de los países, pues tendríamos que señalar, por una parte, que quienes estamos obligados a regular nuestra conducta vamos a ser nosotros únicamente, los humanos adultos, pues responsables, ¿no? No van a ser los animales que van a regular su conducta a través de este derecho. Por eso, cuando yo hablo en este texto de Miseria del Derecho, pensar de otro modo la liberación animal, me refiero a que hay que sacarlos de los marcos jurídicos en algún momento. Hay que sacarlos porque si no siempre vamos a querer tener domesticados a los animales, ¿no? Sino más bien hay que empezar a pensar esa forma de liberación. Bueno, este concepto también de alterum non ladere o no hacer daño al otro, me parece que puede acertar muy bien en regular una conducta justa para todos los humanos, ¿no? En este caso, como parte de las sociedades que supone el marco jurídico va diseñando, ¿no? Porque siempre una de las características que ha tenido el derecho es que es justo, ¿no? O al menos pretende esa justicia, ¿no? Bueno, pues entonces habrá que garantizar, en este caso, a partir de estos principios, habrá que garantizar que nuestra conducta incorrecta, inmoral, pues también dé un paso más y alcance la conducta, las relaciones que mantenemos con otras especies, ¿no? Específicamente con los animales no humanos.
Bueno, déjenme les comparto una cuestión más referente a este texto de Ulpiano, un poco para entender cómo podría ser ese tránsito, ¿no? También de ir liberando a estos animales, ¿no? Ulpiano nos habla de una manumisión como una de los instrumentos jurídicos que permitían la liberación de los esclavos. Ahora bien, alguien puede decir, bueno, pero eran esclavos humanos. Bueno, en el caso de los animales, cuando nosotros revisamos el concepto de esclavo, nos damos cuenta que cumplen la misma función que los esclavos antiguos, ¿no? En cuanto a función nada más, ¿no? Otra vez estamos hablando de una analítica. Bueno, cuando nosotros remitimos a estas reglas de Ulpiano que les señalaba este texto, que me parece muy importante, bueno, nos habla él acerca de la capitis deminutio. ¿Y qué es esto de la capitis deminutio? Bueno, pues es la disminución de la capacidad jurídica. Dice, fíjense bien lo que estoy señalando, ¿eh? Ulpiano señala que existe un momento en que algunos, y no dice seres ni humanos, solamente dice algunos, pueden disminuir su capacidad jurídica, es decir, la capitis diminutio, ¿no? Y dice él, bueno, cuando se disminuye esta capacidad, dice, hay tres grados, la máxima, la media y la elemental, ¿no? La que a mí me interesa analizar es la máxima, porque en la máxima dice, es cuando se pierde la libertad y la ciudadanía. Ojo, la libertad y la ciudadanía. Y los animales no siempre fueron nuestros esclavos. Alguna vez fueron libres, incluso los animales domésticos, históricamente hablando, alguna vez fueron libres. Por lo tanto, cuando nosotros los domesticamos, entraron dentro de esta disminución de capacidad, otra vez, entendida desde el derecho natural animal, ¿sí? Dijimos, derecho natural animal, somos todos los animales, humanos y no humanos, ¿verdad? Todos somos libres, todos estamos, ok, todos tenemos que alcanzar derechos, perfecto. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue ese tránsito para ahora nosotros tener esclavos o animales domésticos eh, en nuestras sociedades? Ah, pues es que se dio el fenómeno, como bien lo dice Ulpiano, de la disminución de capacidad. ¿Por qué? Porque perdieron su libertad. Perdieron su libertad a consecuencia de qué? Bueno, a consecuencia de que efectivamente nosotros, de alguna de otra manera, al domesticarlos, pues comenzamos a coartar, ¿no? Esas libertades que tenían en algún momento, ¿no? Entonces, dentro de esta capitis de minutio, diríamos, quiénes pueden ser capitis diminutio, es decir, a quienes les podemos eh, reducir su capacidad, ¿no? Bueno, jurídica. ¿A quiénes les podemos reducir esa capacidad jurídica? Dice Ulpiano, pues principalmente a las cosas que son mancipi o nec mancipi. ¿Qué son las cosas mancipi? Las cosas mancipi son de las que nos podemos apropiar. Y los esclavos también eran res mancipi o cosas mancipi, ¿sí? Que también nos apropiamos. En el caso de los animales, pues también, por supuesto, eran mancipi, pero también nec mancipi. ¿Cuál es la distinción? Los mancipi serían los animales, entre ellos también los esclavos, que implicaban grandes riquezas para el dueño, el ganado, por ejemplo, y los esclavos, ¿no? Las necmancipi serían aquellos animales que no atraían tanto las riquezas, pero servían para el entretenimiento, para las arenas romanas, ¿no? Lo que llamamos nosotros las venaciones, es decir, las cacerías dentro de estos circos romanos, ¿no? Bueno, serían, es decir, los animales silvestres, ¿no? Que eran capturados en algún momento. Ahora bien, dice Ulpiano dentro de estas reglas. Bueno, las cosas mancipi, como los esclavos, pueden ser manumitidos, es decir, pueden alcanzar su libertad. Fíjense, o sea, si nosotros volvemos al tema del derecho natural animal, podemos decir, bueno, así como los esclavos que hacían referencia al derecho natural humanocéntrico para ser liberados, ¿por qué no podríamos también recurrir al derecho natural animal para ahora liberar animales a través de, obviamente la manumisión ya no es
un recurso actual, pero podríamos crear otros recursos que nos permitieran, jurídicos o herramientas que nos permitieran liberar a esos animales como se liberaron a los esclavos, ¿no? Porque ambos también eran mancipi, ¿no? Es decir, no estamos saliendo de la lógica del derecho, o de las bases del derecho antiguo, ¿no? Que permitieron la emancipación de los humanos, sino que estamos procediendo de la misma manera y con los mismos instrumentos que nos ha ofrecido el derecho, ¿no? De esta manera, entonces, cerraría con esto un poco para darles la palabra y ver que podemos seguir avanzando, porque hay mucho todavía, pero bueno, la emancipación, diríamos, sería la forma exclusiva, por supuesto, de dejar de alienar a las cosas, ¿no? ¿A las cosas qué? A las cosas mancipi, donde también están los animales, vuelvo a insistir, ¿no? Y esto, decía Ulpiano, se puede realizar de diferentes formas, ¿no? Casi siempre era a través de testigos o a través de un testamento o a través de ciertas palabras, ¿no? Que luego ellos decían, pues con estas palabras se libera, ¿no? Así como nosotros hacemos juramentos cuando nos graduamos o cosas por el estilo, ¿no? Y usamos esas palabras como, es el elemento clave. Bueno, en el caso de la liberación o emancipación de otros animales, podríamos recurrir a eso mismo. ¿Por qué no, verdad? Digo, entiendo que nos enfrentamos, digo, tampoco soy ingenua y sé que nos estamos enfrentando a un monstruo tremendo como es el capitalismo, ¿no? Que no va a soltar tan fácilmente y liberar a los animales, ¿no? Pero, bueno, podemos por lo menos incomodar, ¿no? En estos congresos de la Unión, metiendo iniciativas, haciendo ciertos, críticas, ¿no? A esas formas en las cuales nosotros hemos hecho, vínculos con los animales no humanos. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo estás, Neri? Buenas noches. Hola. Aprovecho a preguntarte acá, si uno piensa de lo jurídico hoy, la manumisión, o sea, el reemplazo hoy, mucho se ve en lo jurídico esta idea de reconocimiento de personas no humanas, sujetos de derecho, en diferentes acciones como una estrategia que se adopta, pero hay una crítica acá en el fondo que hacen muchos autores como Gary Francione, él dice, bueno, los abogados creen que las leyes son como Papá Noel, que pueden convertir la realidad mágica. Para él la emancipación pasa por una cuestión más cultural, o sea, él dice, trabajemos primero las bases culturales, lo que yo entiendo, y después vamos por legislaciones que traduzcan esto y después muestra algunas estrategias concretas para él de... Pero se refiere más al plano digamos, no jurídico, por ejemplo, cuestiones que hacen a no interferir, cuestiones que hacen a buscar castración para que los animales no se reproduzcan a largo plazo, pero él no lo ve en el plano legal. ¿Vos qué pensás en esto? Para mí igual el plano legal sabemos que va a tener su alcance. Obviamente no va a tener el alcance de abarcar a todos los animales, pero quizás por ahí hay la progresividad de decir estos animales que no dependen de nosotros y demás, que se pueden valer por sí mismos, esos deben ser los primeros y en el grado seguirían el resto cuando se produzcan estas situaciones de extinción de ciertas especies por castraciones u otras alternativas, y ir pensando en ese gradualismo. eh, por sujetos, porque yo vi muchas propuestas en Chile, por ejemplo, de tu herencia, de creemos todos los animales sujetos de derecho, pero en la práctica eso es irrealizable, o sea, de qué decir una declaración así vacía, trunca, sino vos que mencionaste Ferratore, ni siquiera hay garantías de eso. Eso como comentario te dejo y pregunto. Sí, gracias, Antonio. Bueno, primero hay que comprender que en el caso de Gary Francione, él supone la idea del abolicionismo, sí o sí, ¿no? Para él las regulaciones dentro de los marcos jurídicos que él llama bienestaristas, pues no son las más idóneas porque perpetúan la esclavitud de los animales, ¿no? Esa es su perspectiva general. Ahora bien, a mi parecer, si nosotros no actuamos también en el derecho y no usamos los pocos recursos, si tú quieres, instrumentos que tiene el derecho para ir disminuyendo el sufrimiento animal, pues los dejamos totalmente desprotegidos y los dejamos a merced de estas personas para seguir en ese sufrimiento extremo, ¿no? A mi parecer, hay que luchar por los dos lados.
por el lado sí del derecho, pero no ser ingenuos y darnos cuenta de que va a haber muchos límites, que quizás los únicos alcances que podemos lograr va a ser disminuir un poco el sufrimiento de los animales, pero que es sin duda, a mi parecer, muy importante, por lo menos disminuirlo, pero por otro lado tampoco perder el frente tan importante como es la base social. La base social, por supuesto, es muy importante a través de estas prácticas que bien señala Francione, este, irlas llevando a cabo, ¿no? Pero no olvidarnos, a mi parecer, el olvidarnos o decir hasta que lleguemos al abolicionismo también, en el caso de los marcos jurídicos, pues a mi parecer es dejar a merced de estos lobbies de la carne, lobbies de la explotación animal en general, ¿no? Que se encuentran dentro de los congresos, dejarlos a merced de ellos y entonces seguir en esa sobreexplotación y en ese sufrimiento tremendo, indecible, a los animales, ¿no? Y creo que no, creo que tienen que ser una forma de estrategia, ir adentrándonos en eso, pero también no perder la base social, ¿no? Por eso, en el curso, bueno, este es un momento del derecho natural donde podríamos por lo menos evidenciar que existe una ideología, un legalismo dentro del derecho y no un formalismo y una crítica. Y entonces eso me parece que es muy importante porque evidencia que el derecho no está haciendo ciencia del derecho, lo que está haciendo es ideología del derecho, en todo caso, ¿no? Y eso pues creo que ya por lo menos sería un avance moral dentro de los marcos jurídicos, ¿no? Moral en el sentido de que, como decíamos la vez pasada, el que a los animales se les describa como seres sintientes, efectivamente no tiene ninguna implicación jurídica, de acuerdo, pero lo que sí tiene es un avance moral porque los jueces, los abogados o quienes están llevando a cabo, por lo menos ya dicen, no son cosas, no son bienes, son seres sintientes y por lo menos en su cabeza quizás esto va evolucionando, ¿no? Y va a llegar el momento en que esto va a ser también un tránsito, a mi parecer, más accesible o más sencillo de que si seguimos como cosas, 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 bienes, bienes muebles, bienes inmuebles dentro de esos, en el lenguaje, pues, dentro de esos marcos. Entonces, creo que tenemos que ir por los dos frentes y pues hacer lo que nos toque, ¿no? Y aunque, vuelvo a insistir, no ser ingenuos y decir, no, vamos a lograrlo, vamos a cambiarlo, los marcos jurídicos. Me queda claro que no, no lo vamos a lograr. No soy tan ingenua, pues, para eso, ¿no? Para pensar que por el simple hecho de que les mostremos buenos argumentos, evidencias, rastreos históricos, por eso van a cambiar. Me queda claro que no, pero sí me queda claro que también podemos incomodar y podemos estar denunciando que lo que se está haciendo en los marcos jurídicos es ideología y no ciencia del derecho. Y eso, a mi parecer, ya es mucho por hacer también, ¿no? Creo yo que estaríamos por ahí, Antonio. Sí, no me resultó muy claro lo que me dijiste y de hecho quizás Francione para mí banaliza el papel que tiene el derecho en torno a las luchas. Me parece que el derecho también forma parte de la narrativa social, política, como vos bien señalás, que si bien no es toda la porción de esta narrativa, es una contribución que tampoco se puede perder de vista y que ha conducido también a algunos progresos morales, a visibilizar hasta cuestiones en este tramo, incluso al cuestionamiento del propio derecho internamente y de prácticas sociales también. Pienso que en él hay como también eso, una visión también ingenua del derecho y también un poco de la estructura social, porque Francione no tiene como una, no sé si te da la misma impresión a vos, una visión estructural. Él cree mucho en la educación, en la racionalidad de las personas, como si fuéramos una especie de peripatéticos del mundo griego, pero la vida no es así también. Juegan otros factores que él no los considera ni estructura, que voy a enseñar hasta el capitalismo hoy. Sí, sí, yo también es una de las críticas que hago a Francione. No digo que no haga aportaciones, por supuesto que sí las hace, pero me parece que también hay que tener en consideración estos puntos claves, ¿no? Y el capitalismo es una realidad nuestra y va a ejercitar pues una y otra vez su poder dentro de los marcos jurídicos también, sin duda. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Bueno, yo Flor. Mm. sí, no, pues nada, yo no, pues no sé nada de derecho y apenas estoy como medio enterándome pero comúnmente
siempre me pregunto, ¿qué les enseñan en el derecho, no? O sea, como que, porque, pues, o sea, como, digas que es parte de la estructura, ¿no? Porque supongo que, por ejemplo, en el derecho lo que más vende, pues, este, o sea, también tiene que ver con que la mayoría de los jurídicos o de la gente que hace derecho, pues también se va por la lana, ¿no? Entonces, pues un animalito no te va a pagar, no te va, no hay, ¿no? O sea, ¿quién va a representar a un... Entonces, no sé, y a mí esto que decías de o sea, siento que pues sí, desafortunadamente, aunque no nos guste, a mí hermano no me gusta mucho moralizar o humanizar a los animales, ¿no? Porque los humaniza, o sea, como que siento que me he dado cuenta que tenemos, o sea, si no los humanizas o si no los vende uno como pues, humanizados, la gente no los voltea a ver, porque la gente cree que, pues o sea, cuando sabes que un animal siente, yo creo que han de pensar que siente igual que uno, ¿no? Y pues no, digo, sentir pues puede ser te toco y sientes, ¿no? Pero no necesariamente tienen que pensar ni actuar ni sentir igual que los humanos. Entonces, pues es que es como, digo, estoy a lo mejor nomás balbuceando porque estoy como medio pensando, pero como, como dices, yo creo que sí tenemos que ser inteligentes y a lo mejor pues aunque no nos guste llegar por la parte moral para pues concientizar más a la gente y sobre todo pues llevarlos hacia lo jurídico y que también pues adquieran o que sus derechos, aunque obviamente no son igual que los nuestros, o que nosotros más bien adquiramos las obligaciones para con ellos, ¿no? Entonces, ay, no sé, me dejas pensando mucho porque yo, todo esto es nuevo para mí. Y bueno, te quería preguntar, Justiniano era, ¿sí va? ¿De Ulpiano. qué, Justiano, de qué época, qué año es? No me acuerdo si lo dijiste. Eh, ¿Te refieres a Ulpiano Al o Justiniano? Justiniano, Ah, Justiniano que estamos es el hablando, ajá, que es del siglo, si no mal recuerdo, es del siglo II. 2. Ah, ok. ¿Mm? Sí, es que me gusta como entender desde las perspectivas de la época, como para... Sí, sí, se comienza a hacer esa compilación. Bueno, pero hay algo, dos cosas que has dicho muy importantes. Por una parte, lamentablemente, cuando nosotros, bueno, cuando yo he revisado los programas de los estudiantes de derecho, pues lo que veo es abogacía en general, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la abogacía y el derecho? Eh, en el caso de la abogacía, estamos hablando de que se aprenden ciertas normatividades, ¿no? Ujú, Uso de memoria, ¿no? Para saber cuál va a ser tu especialidad, ¿no? Puede ser derecho mercantil, derecho constitucional, derecho familiar, derecho civil, derecho penal. Y como tú dices, pues el que deja más dinero seguramente es algunos de los cuales pues, se quedan, ¿no? Y entonces eso es la abogacía, ¿no? Aprender leyes ujú, como cierto legalismo, por decir de alguna manera, ¿no? mm, Que dice la ley, aplico la ley, lo que dice la norma, lo que dice el código, lo que dice, ¿no? Los instrumentos administrativos que se tienen que seguir o los procesos administrativos que se tienen que seguir, esos son los que llevan a cabo, ¿no? Y qué es lo que dice cada uno de ellos. En el caso de, a mi parecer, pues en el caso del derecho implicaría no solamente la abogacía en el sentido estricto de la palabra, sino que además tendría que haber estas reflexiones filosóficas sobre el derecho, es decir, sobre ujú, sí mismo, ¿no? Sobre la ujú, actuación que están exacto. llevando a cabo. Y yo, lamentablemente, digo, te lo digo yo porque en esta ONG donde trabajo tengo servicio social y cuando me llegan a mí licenciados o quienes están estudiando derecho en diferentes universidades, incluida la UDG, por supuesto, cuando les hablamos del derecho de los animales y que es posible pues ir cambiando estas normatividades, se quedan sorprendidos. Y se quedan más sorprendidos cuando empiezan y les enseñamos a hacer análisis, ¿no? Mm, Sobre eso. Y por ejemplo, bueno, aquí está Mario, que no me dejará mentir, ellos van encontrando recursos, ¿no? Que dicen, este recurso legal me podría apoyar para
disminuir el sufrimiento animal. Ah, muy bien. Ah, no, este principio. Ah, no, esta normatividad habrá que modificarla porque hay una contradicción. Y entonces ellos se dan cuenta que es posible, pues, ¿no? Pero como no los tenemos educados en la filosofía del derecho, es decir, yo he nombrado por lo menos aquí a Robert Alexi, a Hans Ujú. Kelsen, a Luigi Ferraioli, ¿no? Y entre muchos otros que están por ahí, que sin duda, pues dan estas análisis y estas críticas al mismo derecho, ¿no? Hasta dónde efectivamente Es tiene que fíjate que alcance. ahorita que lo mencionas, yo creo que es que está olvidada, o sea, ni los de la gente que trabaja con derechos, o sea, o en la carrera. Por ejemplo, en biología tampoco nos enseñan, ¿no? Nada de derecho en general, animal, ni ecosistema, nada, o sea, nada legal. Entonces, creo que esta parte está completamente olvidada. En filosofía, pues digo, tampoco es que haya una materia, o no sé, no, pero, o sea, de verdad está perdido esto, pues, o sea, no, o sea, perdido, me refiero a que, pues justamente lo que necesitamos, a lo mejor desde la biología, desde la filosofía, los chicos, o sea, ir metiendo, ir armando algo, pues, para darle importancia, porque pues queremos defender lo que ni siquiera existe, ¿no? Entonces, o sea, entonces está complicado. No, sí, sí, efectivamente, la idea es visibilizar que Ujú, efectivamente es posible realizar esto y pues esos ya son logros, ¿no? Ahora, esa comunicación que puede existir entre las diferentes disciplinas también es formidable porque ujú. atacas por muchos frentes, no solamente uno, sino muchos frentes. Y entonces ya va a llegar el momento en que, no va a llegar el momento, en realidad ya lo sabemos. Sabemos que la cuestión animal es totalmente defendible y ya nadie puede defender el abuso hacia los animales. O sea, eso ya es sumamente evidente y de ahí que pues existan también mucho rechazo, ¿no? Y mucha violencia incluso hacia los movimientos animalistas, porque pues saben que si habláramos desde la lógica, desde la analítica, desde la ciencia, desde lo evidente, pues saldrían perdiendo inmediatamente, ¿no? Pero obviamente pues no quieren evidenciarse como tales, ¿no? Siento que los activistas son los que han estado evidenciando más que los propios, este, pues, no sé, sí, ¿no? Sí, sí por una parte, pero también la academia o los, ¿cómo decirlo? Los intelectuales, ¿no? Si así le Ujú, queremos llamarlas, han escrito bastante y me parece que son sí. muy buenos fundamentos para hablar sobre eso, ¿no? Sí, no, Eh, más bien decía que son los activistas son los que salen como a, ah, o sea, como los que representan a los académicos, que luego estamos como acá muy, muchas sí. veces digo, muchos académicos también como tú, por ejemplo, ¿no? Pero sí, creo que sí tenemos que tomar más cartas en el asunto. Y bueno, y ya nada más el último punto que has enmarcado sobre humanizar a los animales, a mi parecer, más bien hay que hablar de una zoomorfización con Z y W. Es decir, todos somos animales y por lo tanto todos tenemos formas animales, ¿no? Entre ellos tienen la forma animal de tener emociones, de tener afecciones, de tener, ¿no? Muchas formas, pero también nosotros. ¿Por qué? Porque todos somos animales. Entonces hablaríamos de una zoomorfización donde todos los animales compartimos ciertas formas emotivas, afectivas y de otras índoles, ¿no? Entonces, más que hablar de una humanización, creo que más bien tendríamos que cambiar eso, esa idea y hablar de una zoomorfización, ¿no? Todos somos animales y tenemos formas, similares, ¿no? Por ahí creo que podría ser un buen término que nos podría ayudar bastante. Muy bien. Alejandra, Mario, ¿algo que quieran comentar, que quieran preguntar? Sí, doctora. Adelante. Eh, Justamente como usted lo mencionaba, el hecho de que, bueno, no tanto el que usted lo mencionara, sino a veces olvidé el nombre de la persona que participó antes de mí. Creo que todas las personas nos daríamos cuenta en un ejercicio mental muy rápido que los animales no son cosas, ¿no? Y el hecho de que muchos juristas tengamos que usar una serie de, a veces, filósofos del derecho, una gran cantidad de juristas,
implica, para justificar el hecho de que los animales no son cosas, implica a veces pues lo mal que está el derecho, ¿no? Sin duda, sin duda, creo que ha acertado muy bien Mario, ¿no? En señalar eso. Muy bien. Alejandra, ¿algo que quieras comenzar, comentar, preguntar? Bueno, creo que no. Ok, bueno, pues entonces cerramos esta sesión. Les agradezco mucho su participación. Nos vemos la siguiente semana, avanzando un poco más con las posibilidades, ¿no? De hablar, digo, posibilidades quizá en nuestras perspectivas, ¿no? Que ya tenemos un poco más abierta nuestra mente, posibilidades para crear derecho animal, pero quizás para muchos otros todavía esto es imposible, ¿no? Entonces vamos a continuar avanzando con eso y al final del curso seguramente pues vamos a caer nuevamente en estas cuestiones más reales, ¿sí? Muy bien, bueno, pues cuídense mucho y nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta luego. Gracias.